Muy buenas tardes, muchísimas gracias a todos quienes ya se conectan a esta transmisión de la Mesa de Competitividad de Alta Verapaz, hoy para poder escuchar sobre los avances en la reconstrucción del departamento de Alta Verapaz. Recordemos que el departamento de Alta Verapaz fue uno de los departamentos más afectados tanto por las tormentas tropicales ETA como también Iota. Y hoy nos acompaña la ingeniera Angélica Juárez, ella es directora de recuperación de Conred, a quien agradecemos el tiempo y el espacio para esta presentación. Vamos a contar con algunas palabras de bienvenida antes de comenzar por parte de
José Adrián López, presidente del Consejo de Competitividad de Alta Verapaz. Luego vamos a tener esta presentación por parte de la ingeniera Angélica Juárez y luego vamos a contar con un espacio de aproximadamente entre 15 y 20 minutos para poder escuchar sus preguntas, comentarios, las cuales las pueden hacer directamente en el botón de preguntas y comentarios. Como podrán ver, tanto las cámaras como sus micrófonos están apagadas. Pueden escribir directamente sus preguntas y comentarios en el botón correspondiente. Y agradecer a todos su presencia esta tarde. Espero que en Alta Verapaz no esté lloviendo mucho. Aquí en la ciudad capital, pues sí, hay un poco de lluvia. Así es que muchas gracias a todos quienes se conectan esta tarde. Y para comenzar, quisiera dejar en el uso de la palabra a José Adrián López, presidente del Consejo de Competitividad de Alta Verapaz. Adelante, José Adrián. Buenas tardes. Sí, no sé, José Adrián, tu micrófono lo tenés apagado. No sé si me escuchas. Bien, creo que José Adrián está teniendo problemas para conectarse. Así es que para no sé, José Adrián, si me escuchas ahí que tenés el micrófono apagado. No sé si me escuchás ahí, Juan Carlos. Sí, ahora sí. Solo que tenés el micrófono apagado. Sí, no te escuchamos, José Adrián. Bien, tal vez en lo que se resuelven los problemas técnicos, quisiera pues presentar a la ingeniera Angélica Juárez. Ella, como mencionaba, está apoyándonos desde Conred. Ella es directora de recuperación de Conred. Así es que, ingeniera Juárez, no sé, por favor, si quisiera poner su presentación adelante. Okay. Pues bueno, primero que nada, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por el espacio, ¿verdad? Un saludo por ahí a todos nuestros amigos de la mesa de competitividad, ¿verdad? Un saludo y un agradecimiento también al licenciado Juan Carlos Zapata por el espacio. Pues también les enviamos un cordial saludo en nombre del secretario ejecutivo, el general Oscar Cosio, y el arquitecto Walter Monroy, subsecretario, y pues agradeciendo totalmente el espacio, el acercamiento que ya hemos tenido desde hace algún tiempo con los amigos de Fundesa, y pues para servirles Angélica Juárez desde la Dirección de Recuperación para Seconred. En este caso, pues efectivamente traemos el tema bastante importante para todos nosotros, para el país en general, de cuáles son esos avances para la reconstrucción posteriormente a ETA y IOTA, ¿verdad? Y pues particularmente ubicándonos en el departamento de Alta Verapaz. Vamos por acá un poquito a compartir una presentación. Me comentan, por favor, si la podemos ver bien. Sí, adelante, muchas gracias. Sí, muchísimas gracias. Bueno, un poco acá empezar, ¿verdad? De que vamos a tener un plan de recuperación post la tormenta Eta y Iota, y vamos a ver particularmente cuáles son los principales avances. Yo creo que ha sido muchísimo trabajo. El impacto que nos ha dejado Eta y Iota ha sido bastante significativo, y por ende, pues las consecuencias son bastantes, ¿verdad? Tenemos por allí algunos datos de que según la CEPAL, ¿verdad? En conjunto con la CG Plan se ha determinado que tenemos un reto de daños, ¿verdad? Que nos deja una pérdida de más de 6,000 millones de quetzales. Entonces, por ahí un poquito tener la idea, ¿verdad? De que la recuperación, pues no es un proceso de por sí de corto plazo. Generalmente
Los procesos de recuperación nos dejan un saldo que se logra abordar de manera multianual, pero particularmente para eventos de alto impacto como lo es los ciclones tropicales ETA y IOTA, no va a ser tan fácil o de manera tan inmediata que logremos reponernos de ellos. Vamos a empezar un poco con contarles el contexto, sobre todo del marco legal particular que tenemos para este evento, y esto nace sobre todo con la creación del Gabinete Específico de Reconstrucción que corresponde al Acuerdo Gubernativo 199-2020. En este, pues ustedes pueden ver que se crea este gabinete con instituciones específicas que tienen ya de por sí una responsabilidad para la atención de los diferentes sectores, pero particularmente se demanda una acción para cubrir los efectos de las tormentas ETA y IOTA. Algo muy importante y sobre todo que nos va a dar una directriz y un empuje particular en el sector de infraestructura es que este acuerdo establece cómo el coordinador técnico, ¿verdad? Particularmente a cargo del ministro de Comunicaciones, ¿verdad? Entonces, acá desde ya podemos ver cómo estamos orientados para poder liderar y para poder formular ese plan y por lo tanto ejecutarlo. Quiero comentarles definitivamente tenemos que tener una organización, no solamente para poder atender, sino que para poder formular esa atención de manera adecuada. Desde la SECONRED, en el marco del cumplimiento de acuerdos internacionales, regionales y nacionales, se concibe que la recuperación post-desastre tiene que ir más allá de la atención o de la reposición, digamos, de la infraestructura. ¿Qué es importante? Claro, ¿verdad? ¿Cómo no va a ser importante nuestra infraestructura? Si es, digamos, lo que nos da gran puerta hacia el desarrollo. Sin embargo, también a través del Marco Nacional de Recuperación se consideran otros sectores importantes, como lo es principalmente la reactivación económica, la salud, la educación y en fin, ¿verdad? Sectores que vamos a ver ahorita de manera inmediatamente posterior. En cuanto a la organización, tenemos tres grandes ejes de acción. El primero es la planificación y el presupuesto, ¿verdad? Sacar ese costeo de cuánto nos va a representar la recuperación. Y pues esto está a cargo del Ministerio de Finanzas en conjunto con la CEGEPLAN. Obviamente, hasta la cabeza, pues ya vimos que el coordinador técnico es el señor ministro de Comunicaciones, ¿verdad? Tenemos también un eje de rehabilitación que también se ha delegado particularmente al viceministro de Infraestructura del CIF, y tenemos también un eje de reconstrucción, que el eje de reconstrucción está liderado por el viceministro de Desarrollo Urbano y Vivienda. ¿Qué diferencia hay entre rehabilitación y reconstrucción? Bueno, pues la rehabilitación representa todos aquellos proyectos que de repente no son la solución, pero nos ayudan a resolver el problema de manera inmediata. Y pues obviamente la reconstrucción sí ya son todos aquellos proyectos formales y que nos van a servir para que los utilicemos a largo plazo. Vamos ahora acá con la mesa multisectorial. Esto es sobre todo lo que establece el Marco Nacional de Recuperación, en donde, como les comentaba, ¿verdad? La visión de la recuperación debe de ser integral, ¿verdad? Sobre todo porque nosotros vemos efectivamente que los desastres de origen natural o provocado, pues nos dejan grandes pérdidas, pero a la vez también son una oportunidad para el país, ¿verdad? Son una oportunidad para hacer mejor las cosas, para que todo lo que se planifique y lo que se ejecute vaya alineado a esa agenda, ¿verdad? Y a ese objetivo que es el desarrollo del país. De esa manera, pues en la mesa multisectorial, idealmente o por lo menos deben estar estos sectores que son infraestructura de servicios, la mesa de seguridad, la mesa de salud, la mesa de solución habitacional,
lo que es agua, saneamiento, higiene, la recuperación agrícola y seguridad alimentaria, educación y, muy importante, la reactivación de la economía local. Vemos también que tenemos un centro de esta mesa multisectorial con representación directa, ya sea del presidente o del vicepresidente. Acá un poco de cómo se formula justamente este plan, ¿verdad? Dado la estructura que ya se vio, pues se tiene un equipo, ¿verdad? Tanto de la CG Plan como del Ministerio de Finanzas, así también con acompañamiento de la SECONRED, para que las instituciones de manera sectorial y en el marco de sus competencias planteen sus informes, ¿verdad? Primero, pues cuáles son esos daños, esa identificación de daños, y a partir de esa identificación de daños, pues las propuestas de programas y proyectos, así también la programación de los mismos para poder llevarlos y ejecutarlos. Acá vamos a empezar a ver ya particularmente qué es lo que se ha propuesto para ETA y OTA, ¿verdad? Recordémonos que ETA y OTA pues también es un proceso que viene posterior al marco de una crisis económica que nos deja la pandemia, ¿verdad? Y que esto pues también hace mucho más difícil la ejecución de este plan. En total, quiero comentarles, ¿verdad?, que se tiene un costeo, ¿verdad?, de 2.537 millones de quetzales aproximadamente, ¿verdad?, con esta distinta propuesta de programas y proyectos. Aquí se los presento de manera muy general, pero vamos a irlos viendo un poquito más detalladamente, uno por uno, especialmente los que se refieren a vivienda, infraestructura, salud y educación. Vamos a darnos cuenta que en este general creo que no nos va a dar tiempo, sobre todo por lo menos a ver el del Ministerio de Gobernación, que el Ministerio de Gobernación está trabajando en la reposición de 7 sedes policiales, y el caso de Mides y de Maga, que ellos están trabajando algunos programas de estipendio por acciones, sobre todo para fomentar la reactivación de la economía. Vamos a ver que pues no es lo mismo ese ideal que necesitamos para recuperarnos que lo que se va a programar. En el caso de, como les decía, ¿verdad? Que la recuperación pues no son procesos inmediatos, aunque hay algunos de la rehabilitación que sí deben iniciar de manera inmediata, pero generalmente nos lleva un poco más de tiempo. En este caso, tenemos acá la propuesta para el 2021 de cómo vamos a estar abordando ese monto global y ese pues el cúmulo de proyectos globales que necesitamos para recuperarnos post ETA y IOTA, ¿verdad? Entonces, de esta manera vemos que del total de 2.537 millones se han programado para el 2021 1.228 millones aproximadamente. Hay algunos montos y hay algunos proyectos, por ende, ¿verdad?, que están ya desde ya programados para otros para años posteriores, y hay otros que aún no se han definido cuál va a ser su solución específica o su financiamiento específico, que eso pues lo tenemos identificado particularmente ahorita como una brecha que yo voy a estar también gustosa de mostrárselos o de enviárselos a través del licenciado Juan Carlos Zapata. Vamos con el sector vivienda. Sobre todo quiero comentarles, ¿verdad?, que el sector vivienda, al igual que en los otros sectores, debe de iniciar con un proceso de evaluación, y el cual se puede realizar en diferentes temporalidades, ¿verdad? En este caso, yo les presento acá pues una ruta para que ustedes conozcan ese proceso y que también se reflexione sobre todo en que de los diferentes sectores probablemente el sector de vivienda es el sector más masivo.
porque mientras en una comunidad puede haber una escuela, dos escuelas, dos puentes, tres puentes, hay cientos de viviendas, ¿verdad? Y el reto es poder llegar y poder atender a todas las viviendas que lo necesiten. En este caso, pues de manera general, esto no aplica solamente para ETA y OTA, sino que de manera general las evaluaciones se hacen de la siguiente forma. Primero, hasta abajo podemos ver que se da el evento. Posteriormente, tenemos acá una acción desde los diferentes COEs en sus diferentes niveles, principalmente en el nivel municipal. Allí se hace esta evaluación de daños y análisis de necesidades, que es el famoso EDAN. Esta evaluación quiero comentarles que no está diseñada para planificar. Esta es una evaluación que se hace de manera inmediata después del evento y su objetivo es poder tener datos para atender a la población en materia de recurso humanitario, es decir, ¿verdad? Justamente su nombre lo dice, análisis de daños y necesidades. Entonces, ¿qué necesitan las personas para poder sobrevivir al impacto del evento? Es decir, necesitan agua, necesitan alimento, necesitan abrigo, pero es la primera lectura que nos va dando la idea de cuáles fueron los daños. Posteriormente se hacen algunos estudios que son de manera más general, especialmente para ir abriendo camino a la gestión financiera. En este caso, pues nos apoyamos mucho en la CEPAL, ¿verdad? Que pues en conjunto con CEGEPLAN siempre realizan esa evaluación de daño y pérdida que para el caso de ETA y OTA nos deja más de 6.000 millones de quetzales en pérdidas. Así también se hace una evaluación de impacto humano que va sobre todo a reconocer esos daños de manera social. Posteriormente se hacen las evaluaciones sectoriales que para el caso de vivienda se tiene una boleta que es la boleta de evaluación rápida de daños en vivienda y que esa va orientada con los datos del EDAN. Es decir, ¿verdad? Que si los COEs municipales, que es un dato sumamente importante, ¿verdad? Nos han identificado durante la emergencia que en la comunidad Cebol, por decirles algo, han habido 200 viviendas que se atendieron en la emergencia, yo voy a regresar posteriormente a buscar esas 200 viviendas para identificar cuáles fueron sus daños particulares. Pero si durante la emergencia los datos no fueron tan apegados, ahí vamos a empezar con complicaciones con ese diagnóstico que sí tenemos que hacer para planificar la recuperación. Entonces, si ustedes se dan cuenta, a pesar de que sean diferentes evaluaciones y que se hagan para distintos objetivos, es muy importante que la información fluya en el sistema escalonado que establece la ley de Conred, ¿verdad? Y bueno, ya con esto, pues podemos ya empezar a planificar nuestra recuperación habiendo identificado los daños y pues tendría que ser una consecuencia o tendrían que ser consecuentes los programas y proyectos en función de los daños que se han identificado y pues definitivamente apuntándole a la resiliencia y a la transformación de las comunidades. Vamos a ir con la siguiente. Perdón, acá. Ok. En el caso de las evaluaciones particulares de vivienda, del sector vivienda, quiero comentarles que se hicieron dos tipos de evaluaciones. La evaluación rápida de daños, que justamente su nombre lo dice, nos va a indicar el tipo de daño que tuvieron las viviendas. En este caso, pues categorizábamos las viviendas en daños leves, moderados o severos. En total, se realizaron más de 7.000 evaluaciones, ¿verdad? También se atendió a aquellas personas que deseaban que se les evaluaran la vivienda, pero que finalmente pues los daños eran tan mínimos o quizás eran daños que no estaban asociados directamente con el evento.
Esta evaluación de daños fue realizada de manera interinstitucional, particularmente es un esfuerzo de las diferentes municipalidades, pero se tuvo el apoyo del Ministerio de la Defensa, del MIDES, de la Secretaría de Inteligencia Estratégica, de la CONRED y de otras instituciones gubernamentales y no gubernamentales del área. De esta evaluación sacamos un dato importante que son 2.937 viviendas con daños severos, que es el universo a atender. Paralelamente, o bueno, tal vez no paralelamente, pero posteriormente, ¿verdad? Ya no se regresa a las 2.937 viviendas, pero sí se hace una priorización, sobre todo de las viviendas que necesitamos un poco más de información para que ya la CONRED pueda realizar la evaluación del sitio. ¿Cómo así? O sea, en la primera nosotros evaluamos la estructura, es decir, si mi vivienda se dañó, si colapsó su techo, si colapsó una pared, si colapsó o si tuvo, digamos, un tema en el piso, ruptura de tuberías, cualquier cosa que pueda ser de la infraestructura. Pero la siguiente evaluación que va solo sobre los daños severos, ¿verdad? Y particularmente algunos que no tenemos el ploteo de las áreas quizás, es para poder identificar si ese sitio se puede volver a utilizar o no se puede volver a utilizar. Esto es muy importante que lo comprendamos y que es sobre todo el gran reto que tenemos en el sector vivienda actualmente en ETA y IOTA, porque el evento hidrometeorológico lo que nos trae como consecuencia principalmente son dos cosas. Uno, inundaciones y lo otro son deslizamientos. Entonces, este tipo de consecuencias no son tan fácilmente paliativas, especialmente si ya tenemos el antecedente que la vivienda se destruyó ahí. Entonces, resulta casi imposible volver a utilizar esos sitios. Entonces, un 80% de esos sitios no pueden volverse a utilizar y deben ser gestionados nuevos sitios para que las personas puedan reubicarse. Les pongo un ejemplo, no ha sido así en todos los eventos. Si remontamos, por ejemplo, al año 2012 o al año 2014, cuando fueron los sismos, por ejemplo, no sé si alguien recuerda los sismos en San Marcos y en esa área del occidente, lo que sucede ahí es de que por la actividad sísmica las estructuras colapsan, pero muy probablemente el terreno pueda volver a utilizarse. En este caso, no. Entonces, es muy complejo. También ustedes conocen el territorio, ¿verdad? Hay mucha incerteza jurídica, hay mucha complicación, hay municipios inclusive de Alta Verapaz que no es fácil adquirir un terreno. Entonces, esto es muy importante para que ustedes comprendan sobre todo cuáles son los retos y las brechas que nos deja el sector de vivienda actualmente. Resultados, ¿verdad? Perdón, yo les había dicho más de 7,000 evaluaciones, la verdad es que se me fueron 10,000, fueron 17,383 evaluaciones las que se hicieron a nivel nacional. En Alta Verapaz, estos son los números. En total, 4,755 viviendas con daños leves, 1,128 con daños moderados y 1,299 con daños severos, que particularmente este es el número que prioritariamente o que de manera de mayor impacto se va a estar atendiendo, las 1,299 viviendas. Importante, como les decía, tenemos acá 3,952 viviendas que fueron verificadas y que no tenían daños o que los daños eran mínimos o que los mismos no eran relacionados al evento. Tenemos acá la evaluación de los sitios. Acá es donde se nos complica bastante el panorama. Actualmente en el país, del total de daños severos, tenemos 450 terrenos aptos.
únicamente, ¿verdad? Y esto no solamente son producto de los mismos sitios, sino que ha sido un proceso en el que se han tocado puertas municipales y que también se les ha preguntado a los mismos damnificados si ellos tienen otro terreno para poder reubicarse. De esta manera, llevamos hasta ahorita un total de 1.324 evaluaciones no aptas versus 450 aptas. Tenemos algunas propuestas municipales. Esto es lo que pues de manera última hemos evaluado. Son 141 soluciones o propuestas, ¿verdad? Que todavía están en análisis. Estas pues no son unifamiliares. Estas pueden ser fincas que tengan capacidad para mayor cantidad de familias damnificadas, ¿verdad? Hay unas pocas que son con medidas de mitigación, que hasta ahorita pues van 34. Estas sobre todo un poco en el área de Izabal, en donde hay áreas inundables y donde sobre todo la medida de mitigación pueden ser pilotes, ¿verdad? Que son áreas de inundación, pero con niveles muy bajos y que pues sí es factible implementar alguna otra tipología de vivienda. Vamos acá un poquito ya cayendo en la especificidad de qué es lo que se tiene planificado. La solución habitacional hasta el momento está proyectada para llevarse a cabo durante el 2021 y el 2022. Tenemos acá en la prácticamente 4 fases. La primera fase van a ser 447 alternativas de construcción en lote propio. Es decir, los casos que acabamos de ver, que ya identificamos que las familias sí tienen su terreno. Entonces ahí es mucho más fácil porque entonces ya llega y solamente se construye la vivienda. Tenemos una fase 2 y una fase 3 que no solamente va a ser vivienda, sino que va a ser la vivienda más la compra del sitio. Pero esto sí es mucho más complicado, ¿verdad? Porque no solamente hay que ubicar los terrenos, hay que legalizarlos y hay que gestionar también los fondos, que pues esto también comprendemos que ya va avanzado y que ya hay bastantes alianzas, sobre todo con municipalidades que están en búsquedas de terrenos para poder reubicar a las personas. Tenemos una fase 2 para el año 2021 que comprende 1.125 casos y una fase 3 para 1.096 casos para el año 2022. Tenemos una fase 4 también que pues seguramente ustedes están al tanto de lo sucedido en la aldea Queja, que en este caso es una reubicación de la comunidad completa. Acá tenemos un resumen. Estas han sido un resumen de predios propuestos. Estos han sido particularmente propuestas municipales. Y propuestas municipales, permítanme un segundo, vamos a ver. Pues ha sido, como les comento, el trabajo conjunto que se ha realizado entre el Viceministerio de Vivienda, principalmente con los alcaldes municipales, para lograr ubicar esos sitios a donde se puedan trasladar las personas. Vamos ahora con la siguiente. Solamente acá está. Estas son algunas propuestas de sitio también que ha realizado FOPAVI, ¿verdad? Que es directamente una de las principales instituciones ejecutoras hasta ahorita, pues también como se pueden dar cuenta de las diferentes alternativas, hay varias que no son aptas. En total acá tenemos 4 fincas que sí son aptas para una capacidad preliminar de 495 lotes. Esta, comentarles también, ¿verdad? Es una donación de la municipalidad de Sayacché de un terreno que pretende albergar a 18 familias.
Otro ejemplo, ¿verdad? Así también se está realizando otras alianzas para el sector vivienda. En este caso, recordemos que no solamente está en vivienda la fase de reconstrucción, sino que también la rehabilitación. Tenemos por ahí a Hábitat para la Humanidad, ¿verdad? Que plantea un total de $75,000 para 86 reposiciones de viviendas o algunos remozamientos, ¿verdad? También algunas transferencias monetarias y algunos programas alternativos. En el caso de techo, también como les decía, son soluciones transitorias, pero que ya contamos con el apoyo de 35 viviendas. Ahí podemos ver que hay 12 para Morales y Zabal, 13 en Chisec, 10 para Uspantán, Quiché, y también hay 2 módulos de atención de emergencia, uno en Campur, en San Pedro Carchá, y otro en Aldea Tenedores, en Morales y Zabal. Tenemos también acá el ejemplo, ¿verdad?, de la ONG Valle Verde, que ya ha realizado la construcción de 3 viviendas en la Unión Zacapa, y así pues estos son solo unos ejemplos, ¿verdad? Sabemos que a nivel territorial seguramente pues habrán también otros avances. Esto pues bastante importante, ¿verdad? Como les comentaba, definitivamente tenemos brechas, pero también hemos estado trabajando en la promoción de la cobertura de estas brechas con actores no gubernamentales. Tenemos por acá algunos ejemplos con el Comando Sur, ¿verdad? Acercamientos que agradecemos nuevamente, que ya hemos tenido con Fundesa y también con el equipo humanitario de país, en donde de manera preliminar se sabe que pues están gestionando un total de 47.5 millones, particularmente para atender viviendas con daños moderados y con daños leves, ¿verdad? Y seguramente alguna brecha que pueda ir quedando de los daños severos. En cuanto al sector de infraestructura, ¿verdad? Aquí tenemos el detalle, principalmente tenemos 3 instituciones ejecutoras, Cifco Vial, que está trabajando o que trabajó principalmente rehabilitaciones, caminos que tienen los proyectos más fuertes y que son de largo plazo, y el Ministerio de la Defensa, que principalmente pues está trabajando en 700 kilómetros de rehabilitaciones de rutas, instalación de 3 puentes rurales y también por ahí alguna maquinaria. Particularmente en Alta Verapaz, aquí mostramos algunos de los principales proyectos que se han intervenido, ¿verdad? Que en el caso de caminos tenemos los 6 que mostramos, y en el caso de Covial, pues arrendamiento para limpiezas y de rehabilitaciones. Tenemos un ejemplo también de la instalación del puente rural en el municipio de Santa Cruz, Verapaz, del departamento de Alta Verapaz, realizado por el Ministerio de la Defensa Nacional. Un poquito, traigo por acá también un video que yo quisiera que viéramos. Solamente voy a pedirles ahí el apoyo para que ustedes me comenten si lo logran ver y escuchar bien. Vamos con el video. ¿Se escucha? Sí, sí. Gracias.
Se ha arreglado mucho el camino, ¿verdad? Porque hay partes que estaban muy estrechas, se han ampliado, ¿verdad? Y eso nos hace felices, ¿verdad? Y tranquilos, ¿verdad? Que tenemos un gobierno que sí nos apoya, ¿verdad? Entonces nos sentimos realizados. Sí, por la gracia de Dios, estamos viendo ahorita que el gobierno central está apoyando a muchas comunidades y eso, la verdad, nos satisface a nosotros y es una alegría para nosotros que estamos hablando de varios años que nosotros nunca hemos visto eso, que arreglan caminos, va, pero sí, la comunidad está bien agradecido, como podemos ver, sí, nos va a beneficiar a muchos, como nosotros decimos, la cantidad de familias son 120 y estamos hablando de aproximadamente de 700 comunitarios, ¿va? Y además queremos agradecer al presidente que está trabajando por el bienestar de muchas comunidades. Bueno, muchísimas gracias. Ahí también comentarles que esta información pues es con base, o sea, no solamente la información, la planificación, el trabajo realizado definitivamente a través de las diferentes unidades ejecutoras, ¿verdad? En este caso, pues una presentación del Ministerio de Comunicaciones, sobre todo en función del avance de las rehabilitaciones. Estamos sobre todo ahí trabajando bastante duro, ¿verdad? En los proyectos que son a largo plazo. No sé si ven, me tuve que salir un momento acá, pero si ven la diapositiva del sector de educación,
¿Sí estará bien esa? No, se quedó todavía la pantalla del video. Ok, voy a esperar acá y voy a volver a compartir. ¿Sí? ¿Podemos pasar ahora sí al sector educación? Sí, gracias. Muchísimas gracias. Bueno, en este caso, pues vamos a ver también que hay algunos avances acá. Esta es la planificación general, ¿verdad? En total hay 429 escuelas dañadas a nivel nacional y 434 intervenciones, ¿verdad? No es lo mismo las escuelas dañadas que las intervenciones porque particularmente como se está trabajando desde dos instituciones ejecutoras, que es el Ministerio de Educación y la UCE, pues pueden haber dos intervenciones en un mismo establecimiento. Comentarles que en educación se está trabajando en dos grandes ramas, una que son los remozamientos y la otra que son las reposiciones. Particularmente igual como en el caso de vivienda, ¿verdad? Que hay pues establecimientos que sí se pueden intervenir ahí mismo, pero hay algunos que se destruyeron en su totalidad y hay que reubicarlos. Entonces a ese se refiere las reposiciones. En cuanto a remozamientos, tenemos la intervención tanto del Ministerio de Educación como de la UCE. El Ministerio de Educación está trabajando sobre todo en intervenciones menores, las cuales están haciendo o sí que ya se han hecho muchas, ¿verdad? Y que se están realizando a través de las organizaciones de padres de familia. Durante el 2020 se atendieron en esta modalidad 172 establecimientos y durante el 2021 se están trabajando 147 establecimientos. La UCE está trabajando remozamientos mayores, sin embargo, pues estos también requieren la programación de los proyectos, ¿verdad? Requiere gestionarles número de SNP y ha sido mucho más complicado. La UCE tiene programada remozar 95 escuelas, ¿verdad? Con remozamientos mayores. Y en cuanto a reposición, pues también por la formulación de los proyectos se espera que se estén trabajando entre el 2022 y 2023, especialmente porque estos establecimientos también necesitan la gestión de un nuevo sitio. En reposición tenemos identificadas 20 escuelas. Acá tenemos la distribución a nivel nacional de cómo están los establecimientos educativos y que particularmente para Alta Verapaz tenemos 181. En el caso de los remozamientos menores a través de OPFs para el 2020 se ejecutaron 72, para el 2021 75. En el caso de remozamientos se están trabajando con 25 establecimientos y pues comentarles, ¿verdad? Cuando decimos trabajando, pues no significa que todos ya estén en intervención física, pero sí, digamos, por lo menos en planificación y ya en programación. En reposiciones tenemos, perdón, por ahí se me fue un número, pero sería 2022-2023, son 9 establecimientos. Aquí tenemos algunos ejemplos, ¿verdad? De cuáles son los remozamientos. Estos pues son un poco para PETEM, ¿verdad? Pero pues básicamente son el tipo de intervenciones que se realizan a través de las OPF, ¿verdad? Que son bastante de limpieza y de temas menores. En este caso, vamos ahora con sector salud, ¿verdad? En el sector salud tenemos 257 servicios de salud, ¿verdad? Así les llaman el Ministerio de Salud, porque pues pueden ir variando desde centros de salud, centros de atención permanentes, hospitales o cualquier tipo de servicio de salud. Tenemos en total 257. Estos montos que aparecen acá son montos que son preliminares. Sobre todo nos han comentado que ya en ejecución estos montos han tenido una tendencia a bajar. En el caso de Alta Verapaz tenemos una cantidad de 76 considerados.
Para el caso de salud, también vamos a estar trabajando sobre todo con las reposiciones de centros de salud a través de la UCE. En el caso de los que ya se han intervenido, tenemos un total de 40 para Alta Verapaz 18, ¿verdad? Y por ahí pues tenemos un pequeño pues muestra de fotografías para el caso de la aldea Corozal, en donde se le trabajó el cambio de cubierta. Tenemos en proceso un total de 145 a nivel nacional. En proceso para Alta Verapaz tenemos 32 con un porcentaje promedio de un 30%. Y acá pues esta brecha, ¿verdad? Que para Alta Verapaz todavía nos significa, nos representa 42 servicios de salud. Contarles que en agua, saneamiento e higiene, pues sobre todo tenemos el reporte, ¿verdad? Del apoyo de UNICEF, ¿verdad? Tenemos por ahí un resumen de 14 proyectos para Alta Verapaz, ¿verdad? Hay intervención en Santa Anita, Cobán, Samultequén, Cobán, ¿verdad? En Chisec, Nueva Sinai, en Cobán, el recuerdo de San Pascual, ¿verdad? Y pues así sucesivamente podemos ver 2 en Carchá, perdón, son 6 en Carchá y 4 en Panzós. Un detalle para Izabal, ¿verdad? Pues también si alguien tuviera algún particular interés en Izabal. La brecha, pues como les comentaba ya previamente, también ha sido compartida con varios actores. Seguimos en la lucha de poder cubrir esa brecha. Así también, pues vamos a compartirle nuevamente esa brecha particular al licenciado Juan Carlos Zapata, ¿verdad? Para que pues continuemos trabajando juntos en la búsqueda de esas soluciones, ¿verdad? Así que pues muchísimas gracias. Eso es lo que puedo comentarles de los avances que tenemos hasta el momento. Y pues yo le devuelvo la palabra al licenciado Juan Carlos. Gracias por la presentación, ingeniera. Sin duda, estos temas, como usted bien mencionaba, pues toman tiempo. Muchas veces se quisiera que se fuera más rápido y sabemos de las complicaciones que tienen también las instituciones públicas para poder planificar y generar las inversiones a través de la ley de contrataciones y otros esquemas que se tienen que ir coordinando dentro de diferentes ministerios. Así es que muchísimas gracias por la presentación. Tenemos espacio para algunas preguntas. Ya tenemos algunas aquí en pantalla y me voy a permitir leer algunas. Mencionan, por ejemplo, si, bueno, primero, muy buena presentación. De acuerdo a la experiencia de ETA y OTA, ¿qué estrategias están manejando con respecto a asesorar a las municipalidades de Alta Verapaz en la gestión de riesgo a desastres? Bueno, muchísimas gracias. Bueno, en este caso comentarles, ¿verdad? Estamos haciendo esfuerzos para poder volver a las municipalidades. Comentarles que sobre todo después del momento de la emergencia se hizo todo lo posible para que un representante de la Secretaría Ejecutiva pudiera llegar a nivel municipal. Es decir, que estas evaluaciones, todo el proceso de evaluación no se hizo con personal de la Seconred porque aproximadamente nosotros somos en total, con todo el personal administrativo, de limpieza, de apoyo, aproximadamente somos unas 500 personas a nivel nacional. Entonces no nos daríamos abasto ni tampoco pues nos alcanzaría el tiempo. De la dirección de mitigación que hacen las evaluaciones, aproximadamente son unas 30 personas, ¿verdad? Aproximadamente de la dirección de recuperación, que es a la que yo pertenezco, somos 15 personas, incluyendo profesionales y técnicos. Entonces, la estrategia que se tomó fue que se capacitó, ¿verdad? Para que a su vez fueran a asesorar municipalmente, ahí se tuvieran equipos y que de ahí, pues como en red, ¿verdad? Se pudieran realizar estas evaluaciones que son el punto de partida.
Como siguiente punto, pues hemos ya empezado a hacer pilotajes para que municipalmente también hagamos planes. No es lo mismo el plan nacional que un plan municipal. ¿Por qué? Primero porque las autoridades municipales también pueden participar muy activamente, o sea, de hecho, pues también desde las municipalidades sabemos que tenemos el apoyo en el tema de los servicios, ¿verdad? Y también hay cooperantes a nivel territorial que se pueden sumar a estos esfuerzos. Adicionalmente, también del contacto con los mismos damnificados. Recordémonos que un proceso de recuperación tiene vida para atender a damnificados y cada población tiene necesidades particulares. Muchas veces nos sorprenderíamos de saber que los damnificados muchas veces no quieren las cosas regaladas, ¿verdad? Sino más bien quieren programas y proyectos que se ajusten a sus realidades, ¿verdad? Hemos tenido ya muchas experiencias, por ejemplo, sin ir muy lejos, en el caso de la erupción del volcán de fuego, una urbanización preciosa en La Dignidad. Sin embargo, la comunidad indígena La Trinidad no aceptó pasarse allí. ¿Por qué? Porque su vocación es una vocación agrícola. Y nuevamente, pues regresamos al tema de los diferentes sectores en donde también promover ese tema de reactivación económica es importante para que las comunidades puedan recuperarse por sí mismas, ¿verdad? Creo que tenemos un trabajo también grande socialmente con el tema de Quejá. Allí pues comentarles que ya por parte del Viceministerio de Vivienda se tenía una propuesta de una urbanización ya hecha. Eso nos hubiese representado un ahorro de tiempo, sobre todo en la intervención de algún sitio para poder urbanizarlo, pero la comunidad no estuvo en disposición de trasladarse a ese sitio particular. Ellos propusieron fincas que seguramente están más cercanas al área de impacto, pero pues también lógicamente esas fincas tampoco fueron aptas. Entonces ahí tenemos un tema que también podemos evidenciar que no solamente es un tema de infraestructura, sino que también hay grandes retos sociales que afrontar. Gracias, ingeniera. Y me consultan, tenemos la presencia también de representantes de ISRA AID. La organización, pues ellos han apoyado a los habitantes de Nueva Quejá, que fue una comunidad nacida por el desplazamiento de la población de Quejá. Ellos preguntan si el asentamiento actual será movido a ubicación diferente. No sé si tiene conocimiento de esto. Sí, definitivamente, ¿verdad? Particularmente para el caso de Quejá, tenemos una declaratoria de alto riesgo, que es un polígono de 1.19 kilómetros cuadrados con 10 vértices y hemos identificado 233 familias, ¿verdad? Identificamos recientemente 6 familias más en un recorrido que se hizo directamente en el área para verificar si habían familias viviendo todavía en el área o no. Pues ustedes saben, ¿verdad? Mejor que nadie que esta área ha sido susceptible y es vulnerable desde hace mucho tiempo. Ha sido un área que no se ha podido estabilizar del todo y que también tenemos dudas en relación al comportamiento que siga teniendo esta área, especialmente ante detonantes. Puede ser, como suele pasar en muchos lugares, que incluso hay áreas que pueden parecer a simple vista estables, pero recordémonos que vivimos en un país altamente sísmico, ¿verdad? Y que también es un país que está muy vulnerable a temporadas de huracanes. En el caso, por ejemplo, de los ciclones tropicales ETA y OTA, quiero comentarles que los huracanes nunca tocaron territorio guatemalteco. Únicamente fueron las bandas de los ciclones tropicales, ¿verdad? Los que hicieron que en el territorio hubiera gran cantidad de precipitación y acumulados, ¿verdad? Saturación de agua en los suelos y eso fue lo que nos provocó todo este desastre, ¿verdad? Entonces, imagínense, ¿verdad? Un impacto directo sería sumamente complicado, ¿verdad? Entonces, para responder directamente, sí, esta área hay que reasentarla. Y pues, como les comento, ya desde
pues casi inmediatamente se empezó en la búsqueda de soluciones que probablemente no son tan rápidas como nosotros quisiéramos, pero también hay que sumar particularidades del territorio, ¿verdad? Como lo es encontrar tierra y esas condiciones de riesgo que necesitamos, inclusive también la certeza jurídica, incluyendo también la aceptación de las comunidades. Definitivamente, y es que el tema de certeza jurídica, pues entiendo que es lo que hace más difícil los temas de vivienda, a diferencia de los temas de infraestructura, que a lo mejor van más rápido porque ya se tiene, digamos, los derechos de vía o se cuenta em, con las áreas por donde puede pasar una carretera. Uno de las preguntas también que nos hacen aquí es un poco si puede comentar sobre la sala situacional a la hora de un desastre natural, cómo es que coordinan entre todas las instituciones. Y esto pues también pensando en que ya pues hemos empezado en la época de lluvia y ojalá pues no nos vaya a tocar otra tormenta de este tipo. Claro, bueno, en este caso, sobre todo hacer énfasis, ¿verdad? Que el trabajo tanto en la emergencia como inclusive en la recuperación, pues no es un trabajo que debe empezar directamente en la crisis, ¿verdad? Yo particularmente que trabajo diariamente en el tema de recuperación, les comento que no es un trabajo que empiece después del desastre. Si nosotros queremos empezar a recuperar después del desastre, es tarde. ¿Verdad? Acá hay que tener ya programas listos, herramientas listas. En el caso de las emergencias y en los centros situacionales, que son los COEs, como nosotros les llamamos, pues también es lo mismo, ¿verdad? Recordémonos que la CONRED, ¿verdad? Como su nombre lo indica, es una coordinadora a nivel nacional. No es lo mismo que la SECONRED. La SECONRED es la Secretaría Ejecutiva. La CONRED es la coordinadora y a dónde pertenecemos todos. Todos tenemos un rol, especialmente las instituciones gubernamentales y especialmente también las municipalidades. En este caso, según los diferentes niveles, ¿verdad?, territoriales, deben conformarse esos COEs. Es decir, ¿verdad?, vamos a tener COEs desde el nivel nacional hasta el nivel local, pero particularmente los que son más activos son los del nivel municipal. Entonces, las municipalidades también deben trabajar en la conformación de sus coordinadoras, ¿verdad? Para todos saber qué rol van a jugar dentro de esa coordinadora y no digamos al momento de la emergencia, ¿verdad? Para el momento de la emergencia, pues hay diferentes roles que van desde el tema logístico hasta temas de manejo de información, ¿verdad? Es lo que yo les decía también para el momento de las evaluaciones. Si desde los COEs municipales no vamos elevando a los COEs departamentales y al COE nacional, pues va a ser mucho más difícil que se pueda dar una respuesta. Es muy importante reconocer que también las respuestas en todas las fases de los desastres no tienen por qué ser a nivel nacional, ¿verdad? Esto debe empezar desde lo local, ¿verdad? Es importante que cada quien comprenda que los desastres pasan en un par de segundos y que no da tiempo ni siquiera a que yo misma me encargue de mis seres queridos, ¿verdad? A los que yo tanto amo o a los que yo tanto priorizo y muchas veces las mismas personas tienen que hacer algo por sí mismos nada más, ¿verdad? Entonces, por lo mismo es importante reconocer que necesitamos también esos planes de emergencia familiares, ¿verdad? Necesitamos esos planes escolares de emergencia para poder saber también qué hacer en las diferentes situaciones. Bien, pues muchísimas gracias. Hemos llegado ya a la hora y agradecerle a la ingeniera Juárez el que nos haya realizado esta presentación. Voy a pedirle copia de la presentación si fuera posible para poderla circular. Hay mucho interés por parte de las personas que nos acompañan hoy de la Mesa de Competitividad de Alta Verapaz
de poderla tener. Así es que pues agradecer, ingeniera, su tiempo y por supuesto felicitarla por el trabajo que hacen desde Conred. Nosotros desde Fundesa hemos sido testigos de la eficiencia y el trabajo importante que hace Conred para nuestro país, y por supuesto estamos conscientes también de la necesidad de aumentar el número de técnicos y profesionales que laboran en Conred. Sabemos que 500 personas para un país con tantas dificultades y por supuesto con desastres y de alguna forma que está expuesta a varios fenómenos, tanto sísmicos como también volcánicos y ahora también de lluvia, pues definitivamente es una institución importante para nuestro país, y ojalá pues poco a poco exista también esa comprensión desde la elaboración del presupuesto nacional para ir ampliando los recursos en la inversión hacia más capacidad técnica y financiera dentro de Conred. Muchas gracias a todos nuevamente. Vamos a estar circulando la presentación, y cualquier otra duda, comentario, saben que pueden comunicarse con nosotros directamente. Pueden seguir también la conversación en redes sociales con el hashtag #AltaVeraPaz. Muy buenas tardes, que tengan todos feliz día. Hasta pronto.